queríamos justamente dialogar con él para hacer porque hace 2 años, a partir del 7 de octubre del 2023, precisamente nos comunicamos para, ni bien sucedieron los hechos, nos comunicamos con Gerardo Friedman y a partir de allí lo estuvimos consultando, ¿no?, durante todos estos años. Ahora lo tenemos en comunicación telefónica nuevamente, porque también lo venimos consultando sobre este tema, al prosecretario del Centro Islámico de la República Argentina, Martín Saade. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Salam aleikum, Liliana, gracias por el llamado, te saludo a vos y a toda la audiencia, la paz sea con ustedes. Muchísimas gracias, que así sea. Martín, bueno, ¿cómo recibió usted la noticia la semana pasada? La misma pregunta que recién le formulaba al comienzo de la entrevista a Gerardo Friedman, aquí de la Sociedad Cultural Israelita de Corrientes, y cómo fue siguiendo la evolución de este acuerdo de paz, si creyó realmente que se iba a lograr un acuerdo de paz, un cese de fuego, o si sería nada más que una tregua, y cómo fue siguiendo todos los acontecimientos desde el viernes, durante todo el fin de semana y la jornada de hoy. Bueno, en principio yo tengo una opinión personal y también una opinión que es más comunitaria, ¿no? Porque al tener un rol representando a una comunidad, también lo que hago es un poco limitarme o a la vez expresar lo que mi comunidad piensa respecto de lo que denominamos nosotros un alto del fuego. No creo que sea una paz duradera y verdadera en este momento. Sí celebro un alto del fuego porque la verdad es que ser testigo de más muerte no le hace bien a nadie, no le hace bien a la humanidad. Es algo que nos hace replantearlo todos los días, los valores, la moral, etcétera. Pero sí, la verdad es que yo veo como desde algunos medios de comunicación se aborda que Hamas libera rehenes y que Israel libera presos. Entonces me parece que no está bueno, porque por ahí niños de 7, 8 años que tienen condenas de 12 años por el solo hecho de transitar por las calles de Cisjordania o por las calles de Gaza y ser detenido por un carro de asalto israelí, la verdad que no me parece que sea hacer justicia al término de que esos jóvenes son prisioneros que están siendo liberados, sino que hoy se trató de un intercambio de rehenes, igual que ayer, toda una negociación especulativa, y la verdad es que creo que nadie baila, porque como dice el presidente Trump, festejan y bailan este acuerdo de paz. Yo creo que celebramos un alto de fuego, pero que nadie baila ni celebra nada sobre los escombros y los muertos de más de 70.000 víctimas de este genocidio. Tampoco creo que podamos, por un acuerdo que se firma, borrar con el codo los delitos de lesa humanidad que llevó adelante el primer ministro israelí. Hoy fue abucheado en su parlamento mientras el presidente Trump hablaba frente al parlamento israelí. La verdad es que utilizó un genocidio que él mal llamó una guerra para perpetuarse en el poder y no llamar elecciones. Y yo la verdad es que quiero una paz de verdad, una paz donde todos nos replanteemos verdaderamente si somos capaces de vivir mirando para otro lado después del genocidio que ha ocurrido, después de los más de 70.000 muertos, después de los más de 120.000 niños con hambruna, de los más de 200.000 mutilados, del 1,5 millones de personas que tuvo que trasladarse a otro lugar y que a la vez fue bombardeada o atacada en un campo de refugiados. Y a la vez también esto, ¿no? La moral de ver cuánto vale un intercambio de personas, como la gran noticia esperanzadora de que la humanidad está resguardada en sus valores y sus principios occidentales cuando fuimos todos testigos de primera mano de una gran cantidad de muerte y seguíamos nuestras vidas sin parar, porque cuando nosotros vemos que se está asesinando niños, cuando se les tira arroz en el piso y la va a buscar y se lo bombardea, la verdad que tendríamos que haber parado el mundo, no tendríamos que seguir nosotros
nuestra vida como si nada, y lamentablemente nos adaptamos, nos acostumbramos, naturalizamos la violencia, y hoy el mundo ya no creo que le esté dando la espalda a este genocidio, sí le está dando la espalda al primer ministro Netanyahu, y también al presidente Trump, que creo que, que esperaba un premio Nobel de la Paz cuando es el dueño de la mitad de las bombas, de las 10.000 bombas que se tiraron en Gaza, los tanques de guerra, las balas, formaron parte de un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación norteamericana, y hoy, viste, los niños no vuelven, no van a volver con esta noticia esperanzadora de un intercambio de 20 personas por 1.500 o por 250 o por lo que fuere, cuando se mataron a 70.000. Nosotros creo que sí celebro siempre que haya un alto el fuego, la verdad que no se puede seguir viviendo así, pero, pero no quiero que se borren con el codo los delitos de lesa humanidad que llevó adelante el genocida que está a cargo del gobierno israelí. Y hoy escuchaba en un programa de radio, de un programa de streaming, de radio, de tele, no sé cómo se llama ahora, de donde está Feynman, y hablaba Waldo Wolf, una persona que tuvo cargos y roles importantes en distintos lugares y espacios del gobierno, y decía que ellos glorificaban la vida y que el terrorismo musulmán glorifica la muerte. La verdad que es una barbaridad aberrante, hay que ser muy ignorante para expresarse de ese modo, hay que ser muy agresivo y no creer en la paz realmente, porque si vos en un alto el fuego y en un acuerdo de paz salís a insultar y agredir a toda la gente, la verdad es que la paz te interesa muy poco, lo único que te interesa es la fama, el poder y un minuto de tele, y no expresarte como verdaderamente corresponde, porque la violencia y la muerte no es inherente a ninguna religión. Nosotros somos una religión de paz, el Islam es una de las religiones más importantes del planeta en número de seguidores, y escuchar que un funcionario diga una barbaridad como esa, la verdad que me preocupa muchísimo, porque es representativo de una comunidad que no está buscando la paz, sino que solamente negocia muertes y bombas. Martín, ¿toda la responsabilidad usted considera que le cabe al primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, o también a Hamas? No, ahí hay responsabilidad, creo que de ambos bandos en algunas de sus acciones, obviamente. Pero uno lleva a cabo un ataque terrorista, si se le puede considerar, o como fue denominado a lo largo y ancho del mundo, que fue la organización Hamas, pero el otro es un gobierno que llevó adelante un genocidio definido así por la ONU, ¿no? Entonces creo que ambos tienen responsabilidad de lo que está viviendo la humanidad en este momento. Y no creo que solamente sea responsabilidad de Netanyahu. Acá todos los que llevan acciones violentas adelante o acciones de terror adelante son responsables de llevar a la humanidad un grado menos de moral, de humanidad, de tolerancia y de respeto. Se está refiriendo puntualmente al apoyo que recibió Israel por parte de Estados Unidos, incluso de Biden, del anterior presidente. Sí, la verdad es que diseñar la paz, cuando quiero acelero la paz, cuando quiero acelero la guerra, a través de un presupuesto especial de mi Congreso, la verdad que no me puedo ser pretensor de un premio Nobel ni de nada. Creo que en este caso son bastante responsables también el gobierno de Estados Unidos, tanto el anterior presidente como el actual, de que esta guerra se perpetuara en el tiempo, de que esta guerra durara tanto, y que además afectara no solo a su vecino inmediato que era Palestina, sino a todos los vecinos que fueron agredidos durante este conflicto. Y este conflicto que dura 76 años, ¿no? No cree, claro, no es a partir del 7 de octubre del 2023. ¿No cree en el gesto de humanidad que ha manifestado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que la comunidad internacional lo ve como el principal artífice de este acuerdo?
Creo que el presidente se puso al frente del acuerdo, pero no creo que sea el principal artífice, realmente. ¿Y a Creo quién considera que usted al principal o los principales artífices? Creo que varios presidentes y reyes de Medio Oriente estuvieron trabajando durante años sobre la paz. La diferencia está en que él es el proveedor de las bombas, acelera el conflicto y lo detiene cuando él lo desea. Entonces, cuando él desea frenar el conflicto, las partes van a llegar a una paz, obviamente, porque lo frena porque deja de proveer a las partes el armamento que necesitan para continuar con este conflicto. En cambio, cuando él quiere que continúe el conflicto, lo acelera proveyéndole a todas las partes la mayor cantidad de armas posible. Yo no creo que sea tan inocente y tan buena persona, ni tan artífice de la paz. Sé que se puso al frente de esta paz porque se quiere llevar todos los laureles, porque le encanta, obviamente, pero no creo que realmente sea el artífice de la paz. Y no creo que nadie esté bailando y saltando, disfrutando de este acuerdo sobre los escombros y los muertos que hay en Gaza en este momento. Y respecto a los otros países, ¿qué rol considera usted que jugaron? El anfitrión de hoy, digamos que en donde recibió a primeros mandatarios, al presidente de Estados Unidos para suscribir este acuerdo. Me estoy refiriendo al presidente de Egipto, Sí. Abdel Fattah al-Sisi, o como se pronuncia el nombre. ¿Qué consideración le cabe El presidente, digamos, para el rol de Egipto, Turquía, sí, Qatar? Todos los presidentes que estuvieron, o muchos de los presidentes que hoy tuvieron un rol y que formaron parte de este acuerdo que se firmó, de este congreso o esta convención para la paz que hubo hoy, la verdad es que todos fueron agredidos en su momento por algún bombardeo o algún error entre comillas, del ejército israelí. Si todos estos hubieran tomado una actitud beligerante, el conflicto ya hubiera escalado hace muchísimo. Y la verdad es que todos se llamaron a la paz y dieron vuelta a la página para tratar de llegar a un acuerdo de paz y que se frene este genocidio. Muchas veces cayeron bombas israelíes en territorios de sus vecinos, de estos vecinos, de Egipto, de Turquía, de Emiratos, de Qatar, de Siria, de Líbano, de todos los países, de Jordania, de todos los países vecinos. Si todos estos se hubieran puesto de acuerdo en escalar el conflicto hubiera durado un segundo seguramente, porque todos se hubieran puesto de acuerdo en atacar al agresor, pero todos se llamaron a la paz, todos tuvieron un rol fundamental en este tratado de paz. Lo que pasa es que el hombre más poderoso del planeta, el que se llama a sí mismo el emperador de este mundo, es el que hoy tomó la decisión de frenar este conflicto. ¿Como que fue el convocante que tomó la posta de hacerlo? Sí, pero además tomó la decisión de frenarlo porque es el principal proveedor de armas del mundo. Entonces, él tomó la decisión de frenar este conflicto. Y el resto de los mandatarios que estuvieron presentes hoy en Egipto, ¿no? Como garantes también, como por ejemplo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, entre otros, ¿no?, que también participaron y viajaron a Egipto. De alguna manera es una muestra para garantizar este acuerdo, ¿o no? Sí, es vital la presencia de todos ellos. De hecho, la mayoría de esos presidentes que mencionaste vienen denunciando este genocidio desde hace tiempo y vienen pidiendo por favor que se llegue a un acuerdo de paz. Vienen denunciando a Netanyahu, que ya no puede visitar casi países que no fueran Estados Unidos y Argentina porque tiene pedidos de detención por la Corte Penal Internacional. Entonces, todos ellos son garantes de este proceso. Lo que a mí me cuesta es pensar que nos vamos a mañana levantar pensando que aquí no ocurrió un genocidio, que aquí no ha pasado nada y que desde hoy, como nos intercambiamos los presos y los rehenes, va a estar todo bien. Pero yo no creo que el mundo pueda seguir viviendo sobre tanta sangre derramada en territorio gazatí.
¿Quién es Mahmoud Abbas o cómo se pronuncia? Hoy es el titular de Al-Fatah, que es la presidencia de lo que se llama el Estado palestino, ¿no? Ah, la autoridad palestina. La autoridad palestina, exactamente. Mahmoud Concurrió, Abbas. ¿cómo se pronuncia? Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas. Sí. ¿Concurrió hoy a Egipto? ¿Estuvo presente? No, la verdad no lo vi, pues estuve siguiendo las noticias, pero yo no lo he visto. La verdad que no lo he Tengo, visto ahí tengo presente. entendido que sí, por lo menos yo sigo la información a través de un medio español y lo mencionan como que estuvo presente, no así el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pero sí Claro. lo mencionan al presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Sí, probablemente porque ahí estaba la Organización de Cooperación Islámica de la que él forma parte. Yo la verdad que cuando fui siguiendo las noticias, fui siguiéndolas de a poco y no lo vi de primera mano, así que no puedo afirmarlo. Pero, pero sí, es una persona que si bien ha sido criticada por parte de la población palestina por no tener una actitud mucho más activa para llegar a la solución de este conflicto, la verdad es que a lo largo de su historia siempre ha trabajado por el reconocimiento del Estado palestino y para que haya una solución de convivencia de dos estados. ¿Y tienen claro cómo se reconstruirá precisamente Gaza que quedó bajo escombros? Bueno, ahí también hay otro tema, ¿no? Porque eh, primero que se ha hablado durante mucho tiempo de Gaza como si Gaza fuera un desierto, una, una ciudad completamente, un territorio completamente hostil, con construcciones precarias, con gente viviendo en situación bastante desfavorable e incómoda. Y la realidad es que ha sido una ciudad bastante pujante y grande, bastante moderna también, con un diseño importante, y hoy es puro escombro. Y acá viene otro debate, ¿no? ¿Cómo se va a llevar adelante la reconstrucción de Gaza? ¿Y quién gobernará? Y quién gobernará y quién se hará cargo de la reconstrucción y a la vez, Eso. qué territorio queda, qué fronteras vamos a respetar en este acuerdo. Entonces, es importante que más allá de este intercambio, de este alto el fuego y de este intercambio de personas que se llevó adelante hoy, se trabaje verdaderamente en un respeto, porque tenemos que tener identificado cuáles son nuestros límites cuando queremos convivir con un vecino y respetar ese límite también, ¿no? Eh, si yo pongo un poste que saliendo por mi ventana, que ingresa a la ventana de mi vecino probablemente se enoje y no sea tan fácil la convivencia. Bueno, imaginemos, llevémoslo, escalémoslo a la violencia, a gente armada, a gente metiéndose en territorios de otro, a expulsar a personas de sus viviendas para meterse en esas viviendas, a correr el alambrado todos los días para ganar un poquito más de territorio, sin comprarlo, sin adquirirlo, sin charlar, sin absolutamente nada, solo por la fuerza. Entonces tenemos que trabajar verdaderamente en una paz. Si queremos que la paz sea duradera, por lo menos tenemos que tener respeto por las fronteras, por la vida y por el derecho internacional. Sobre todo esto, este reclamo es a las autoridades políticas o a los pueblos también. No, esencialmente a las autoridades políticas, que son los que bajan línea, son los que dan los límites a su población, son los que... a ver, ningún colono israelí avanza sobre un territorio sin el apañamiento ni el acompañamiento de una fuerza militar. Entonces lo que se necesita acá es respeto y bajada de línea, que los límites sean claros, que se respete la vida y que se contribuya a una paz verdadera. Y entre los pueblos, ¿se puede llegar o existe ya, digamos, una especie se puede convivir, digo, o entre los pueblos Histórica, también? históricamente, históricamente en Medio Oriente los pueblos convivieron en paz. Nuestro libro sagrado, el Corán, dice que las tribus son para enriquecer a los pueblos y no para dividirlos. Entonces siempre han vivido en paz todas las comunidades y religiones.
De hecho, hasta en Irán mismo hay diputados judíos, por ejemplo, que representan a la comunidad judía. Entonces, siempre han convivido en paz. Lo que pasa es que cuando se quiere ponerle un tinte religioso o un mote religioso a conflictos que verdaderamente tienen por finalidad y por objeto central políticas geoestratégicas o intereses por recursos de una región, la verdad es que se daña a las comunidades, se daña a las religiones en pos de un interés final que son los recursos y las tierras. Pero la realidad es que los pueblos siempre han convivido en paz. De hecho, estaban más seguros las comunidades de religiones diferentes en Medio Oriente que en la misma Europa. En Europa se perseguía cualquier religión que no fuera la cristiana. Entonces, la verdad es que siempre han convivido bien. El tema es que se ha generado toda una idea cinematográfica de un conflicto, de terrorismo, de violencia, de odio, de construcción constante, como si la gente no quisiera vivir en paz. ¿Alimentado por quién o por quiénes? Sí, desde Hollywood, la prensa internacional, hasta los gobiernos internacionales de todo el mundo. La verdad es que se han cansado de escribir películas generando un constantemente terrorismo y violencia. El punto dentro del acuerdo respecto al desarme de Hamás, ¿lo considera viable? Yo creo que Hamás está desarmado, pero sí, que creo que hoy es lo más conveniente para Hamás también. La verdad es que se encuentra en una situación muy crítica. Yo creo que hoy es uno de los grandes perdedores de este conflicto. ¿Cómo lo califica usted a Hamás? ¿O cómo se pronuncia? No sé dónde va el acento. Bueno, Hamás es una organización, comienza como una organización política en Palestina en los 80, a principios de los 90, digamos. Ha logrado 60 escaños en el Parlamento palestino y luego, cuando el conflicto se va agravando, la colonia israelí va empujando los territorios y la violencia se va acrecentando, va mutando su performance política a una nueva performance respondiendo al constante ataque de los colonos israelíes. Y ahí se genera toda una violencia, se genera un reordenamiento, un reagrupamiento, un rearmamento y empiezan a actuar con acciones que hoy son consideradas por gran parte de la población como terroristas. Claro, ¿y quién financia? Y así mismo antes, bueno, no lo sé, porque la verdad es que nadie lo sabe. Muchos dicen quién financia o quién cree que financia este tipo de acciones, pero la verdad es que nadie puede asegurarlo. Y asimismo, el primer ministro israelí... Pero perdón Martín, ¿el financiamiento viene de Oriente o de Occidente? No lo sabemos, nadie lo puede asegurar, nadie puede decir, asegurarlo sería irresponsable, asegurar quién está financiando a determinadas acciones de determinada organización en Medio Oriente. La verdad es que yo no lo puedo afirmar eso. Represento a una parte de una comunidad en nuestro país. Pero a la vez el primer ministro israelí formaba parte de algo que se denominó el Haganah, que hoy que integra el Irgun, que forma parte de otra organización, el Likud, y que también fueron considerados terroristas y tuvieron hasta una resolución de la ONU por considerarlos terroristas. Que hoy sean gobierno no quiere decir que se borre todo lo que han hecho en el pasado. El día de mañana puede llegar a pasar exactamente lo mismo con la gente de Hamás. La realidad es esa. Entiendo. La verdad es que el que sobrevive y el que luego tiene poder y el que luego llega a gobernar y que tiene mayor cantidad de poder, de armamento, y va a ser siempre el más bueno de esta historia porque es el que la escribe. Pero la realidad es que en su momento también fueron dirigentes de organizaciones terroristas consideradas terroristas, tanto por Organización de Naciones Unidas como por otras organizaciones internacionales. ¿Tiene información usted respecto a que se logre una amnistía a favor de Benjamín Netanyahu, precisamente por que está considerado, no declarado, más que considerado por la Corte Penal
internacional, como que se ha pedido, ¿no?, su captura precisamente por el genocidio del pueblo palestino. La Corte Penal Internacional, otras cortes regionales, como también algunos gobiernos han solicitado su captura internacional por los delitos de lesa humanidad que ha cometido y el genocidio que ha llevado adelante. Yo creo que hoy la presencia de esas autoridades en esta convención de paz que se llevó a cabo en Egipto, creo que garantizarían de algún modo la amnistía a favor del primer ministro Netanyahu. Sería esa la lectura, ¿no? Para mí es tremendo, es terrible, nadie se lo imagina, con otros genocidas que existieron a lo largo de la historia del mundo, y la verdad que me preocupa muchísimo que podamos dar vuelta a la página después de 70.000 víctimas de 1,5 millones de desplazados. Martín Saade, prosecretario del Centro Islámico de la República Argentina, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Liliana, siempre por darme la oportunidad de contar otra mirada de este conflicto. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchísimas gracias, que tenga usted buenas noches. Buenas noches para vos también. Bueno, las dos miradas, ¿no? Primero, Gerardo Friedman de la Sociedad Cultural Israelita de Corrientes, y luego Martín Saade del Centro Islámico de la República Argentina. Nos vamos a una cortina musical, luego a la tanda comercial, y vamos a ver si al regreso dos temas. Si logramos la comunicación con, saliéndonos de este tema, logramos la comunicación con lo que adelantamos al inicio del programa, este hecho sucedido en la localidad de Paso de los Libres, si podemos comunicarnos con el fiscal que actúa en la causa o con el abogado de esta persona que se la está buscando porque se ordenó la detención de esta persona de apellido Garabano en Paso de los Libres. Se ordenó la detención, el fiscal ordenó la detención, pero no lo han encontrado en los domicilios registrados a su nombre, ¿no? Y se lo está buscando. Y luego, volviendo al tema del acuerdo de paz para Gaza, vamos a ver si tenemos tiempo para escuchar al padre Gabriel Romanelli, que es el sacerdote argentino de la única iglesia católica en Gaza. Tiene un canal de YouTube que todos los días deja un mensaje. Es el sacerdote que el Francisco, Papa Jorge Bergoglio, se comunicaba todos los días para saber cómo estaba. Su iglesia fue bombardeada, de la Santísima Trinidad, ¿no?, en un ataque del ejército de Israel. Incluso el padre Gabriel Romanelli fue herido en ese bombardeo, y otras personas de la comunidad también. La iglesia de la Santísima Trinidad oficiaba como un refugio. Habían más de 400 personas en calidad de refugiados porque sus casas estaban destruidas y no tenían un lugar donde estar. Bueno, al regreso vamos a ver si tenemos tiempo de escuchar y a través del canal de YouTube del programa también de mostrar sus videos, no solamente en audio de radio, sino también en imagen a través del streaming del programa, porque en uno de los mensajes que elegimos, que creo que tiene fecha 11 de octubre, el sábado, describe cómo es la realidad de Gaza. Y el título es como si hubiera pasado un tsunami. Lo describe este padre, Gabriel Romanelli. Y otro que publicó hace instantes nada más, hace un par de horas, de cómo están viviendo
la realidad de hoy ya con el cese del fuego y el acuerdo de paz firmado y el intercambio de rehenes, ¿no? Así que eso, al regreso, vamos a estar compartiendo este material del padre Gabriel Romanelli, sacerdote argentino de la única iglesia católica en Gaza, la parroquia de la Santísima Trinidad.